Hola, mi nombre es Ronnie Arce, tengo 22 años, vivo en Heredia, Costa Rica, y voy a contarles un poco de mi historia vocacional, como el Señor me llamó y me enredó en todo esto y yo al final decidí entrar a un seminario. Este es mi primer año, voy a entrar en el 2015 al seminario a empezar todo este rollo. Mi vocación empezó un poco cuando era niño. Recuerdo que una vez les comenté a mis padres, no recuerdo bien las circunstancias porque era muy pequeño, tenía como 9 años más o menos. Recuerdo que les comenté a mis padres que yo quería ser sacerdote y mis papás como que no les gustó mucho la idea y me dijeron un poco que no valía la pena, que mejor me fuera por otros rumbos, que buscara que estudiar, que hiciera algo diferente. Y yo recuerdo que me preguntaban en la catequesis y yo no se me iba la idea. Pero después comencé a crecer, comencé al colegio y un poco de esto me empecé ya a involucrar en el mundo. Comencé con los pecados, comencé con tantas cosas que fueron apagando esta idea. Y recuerdo que ya ni se me ocurría en el colegio, por mi mente, no pasaba esta idea, porque tampoco mi familia ha sido muy religiosa. Hemos ido de ir a misa, pero nunca nos hemos involucrado en situaciones más profundas dentro de la iglesia. Y veo que cuando ya estaba a punto de terminar el colegio, me han invitado a vivir unas catequesis del camino catecumenal. Y dentro de este camino, dentro de esta realidad de la iglesia, el Señor me fue poco a poco volviendo a suavizar el corazón en cuanto a este llamado. Y recuerdo que en una convivencia de jóvenes del camino pidieron que el joven que sentía en su corazón que el Señor lo estaba llamando, que se pusiera de pie. Y en ese momento yo no me puse de pie porque estaba muy nuevo en esto y tenía miedo, pero en ese momento para mí fue como recordar lo que tal vez había vivido en la infancia, porque ya mi corazón estaba endurecido, no le hacía mucho caso a Dios, sino que Él lo que hizo, lo hizo poco a poco. Él quiso que primero experimentara un poco de su amor, volver a conquistarme, y después me puso esta situación. Y tuve miedo, y dije, ¿qué es esto? Y dije que no me puse de pie. Posteriormente, en otro año, en otra convivencia, ya con todo el miedo del mundo igual, pero esta vez sí me puse de pie. Y entonces empecé con el proceso vocacional que se vive dentro del camino, y comencé a ver cómo Dios poco a poco me iba mostrando que este llamado era una realidad. Y fui creciendo y ya empecé a la universidad. Empecé a estudiar química en la universidad y vi que me estaba yendo muy bien. Y me empezó a conquistar la carrera y dije, no, esto es lo mío. Y chao, a la vocación, chao al sacerdocio. Y dije, bueno, voy a dedicarme a química, porque me iba muy bien, además que llenaba tantas cosas en mí, como los afectos y situaciones a las que estaba acostumbrado. Y dije, no, me voy a salir, dejé el proceso vocacional y empecé a vivir la carrera de química. Y después veía como el Señor no me dejaba en paz. Habían situaciones en una Eucaristía o que, por ejemplo, visitaba el Santísimo y que sentía una cosa tan extraña, tan inexplicable en el corazón, y decía no, y eso provocó en mí una lucha interna. Empecé a decir, no, bueno, pero es que la química me gusta mucho, me iba muy bien, tenía muchos amigos y me iba de fiesta de vez en cuando, y yo ahí, pues ya después este llamado me llamaba, bajo la redundancia, a vivir otra cosa diferente a lo que estaba viviendo. Y empecé a vivir un sufrimiento, realmente fue un sufrimiento, porque entre hacer mi voluntad y buscar la voluntad de Dios. Entonces hasta que recuerdo que el día clave para mí
fue un día que estábamos celebrando el Congreso Eucarístico aquí en la provincia en la que yo vivo, y estábamos en un estadio, y dije, bueno, Señor, estoy harto ya, y así se lo dije, estoy harto. Usted conoce mis debilidades, usted sabe lo que soy, véame que yo no puedo, que soy incapaz, pero si tú me quieres así, dímelo, porque yo no puedo por mí mismo. Entonces comenzó la Eucaristía y empezó las lecturas. Y recuerdo la primera lectura, era un pasaje de Isaías que habla de los carbones ardientes, el episodio de los carbones ardientes. Que Isaías le ponía lo mismo al Señor, mira, que soy un hombre de labios impuros, de corazón impuro, que no puede. Entonces llega y tiene esta visión donde un querubín le pone un carbón ardiente en la boca. Le dice que no te preocupes, que lo que vas a hablar es palabra de Dios, que no son sus propias cosas, que no es nada que viene de Él, sino que es la palabra de Dios. Y termina la lectura diciendo, haciendo una pregunta: ¿quién va a hablar en mi nombre? ¿A quién enviaré? Y al final responde Isaías: aquí estoy, Señor, para hacer tu obra. Algo así decimos. Después llega la segunda lectura y era de San Pablo también, que contaba un poco de su historia vocacional, de cómo Dios lo había llamado a pesar de todo su pasado, a pesar de que había sido un asesino, a pesar de que ni siquiera era digno de llamarse apóstol, pero que aún así él veía la gracia de Dios en esto, que no era él. Y el Evangelio era el pasaje en el que el Señor llama a Pedro, y Pedro está pescando y le dice que lance las redes al otro lado, y Pedro obedece y ve un signo y se acerca al Señor, y entonces el Señor le dice que ahora va a ser pescador de hombres. Y entonces para mí dije yo, ¿para qué pregunté? Porque le dije está el Señor, y entonces digo yo, ya no puedo decir que no, ya el Señor no me lo puede poner más claro, ya es definitivo que eso es lo que Él quiere para mí. Y entonces decidí en ese momento empezar de nuevo con el proceso. Y empecé un año con el proceso, y ahí durante el proceso ya veía más signos, veía como el Señor me había escogido, me ponía lecturas, escrutaba la palabra y me hablaba sobre esto. Y era una confirmación de todo lo que el Señor me había dado. Entonces llegó el mes de junio, y llegaron mis catequistas y vieron bien de que ya era hora que entrara al seminario. Y he ido a una rifa para ver qué país me toca entrar al seminario, porque dentro del camino es un poco misionero el asunto, y me ha tocado en mi mismo país, y para mí fue otro signo de ver cómo es someterse a la voluntad de Dios, de que a pesar de que a veces uno no entiende las cosas, de que a veces es difícil, a veces hay miedos, es que el Señor todo lo lleva adelante, es que Él, sin que uno haga planes, sin que uno empiece a proyectarse, Él lo va llevando. Y a veces uno se proyecta y sale herido porque no es lo que le conviene. Y yo me veía como un químico ya, haciendo mi doctorado, trabajando y ganándome un premio Nobel, según yo. Y ahora estoy aquí en un seminario donde ni siquiera se ve nada de química. Y estoy contento ahora, aunque a veces veo mi debilidad, veo mis pecados, y veo que eso al Señor no le interesa tanto. Él me ha escogido así como soy. Él no me ha pedido que tengo que ser alguien extraordinario, que levite, que haga cosas sorprendentes, ¿no? Él me ha llamado en mi debilidad, en mi situación concreta de vida, sin pedirme nada a cambio. Porque él ha visto bien que para que yo llegue a la santidad sea a través del camino del sacerdocio.
a otros los llamará a llegar a la santidad a través del matrimonio o de la vida consagrada o viviendo célibe. Pero yo, por el momento, para mí, yo veo que el Señor me llama a la santidad de esta manera. Y yo lo animo a usted que me está viendo, que no hay que tener miedo de escandalizarse de que Dios lo llame a uno en medio de la pobreza que uno tiene, porque así es como Él lo quiere, porque como le he dicho a San Pablo, mi gracia te basta. Y eso es todo lo que me consuela a mí en ese momento, es eso, mi gracia te basta. De que el Señor lo llama a uno débil, lo llama pobre, lo llama incapaz, para demostrar que esta gracia no sale de uno mismo, ni por sus fuerzas, ni por nada, sino que viene de Dios. Y yo le invito a usted que me está viendo a que en sus dudas, en su debilidad, en su pecado, que no tenga miedo, que si siente una inquietud, que si siente que el Señor lo está llamando a vivir una vida similar a esta, que se atreva, que el Señor lo conoce a uno más de lo que uno mismo se puede conocer, y conoce sus debilidades, conoce la situación de vida, conoce su historia. Él, a pesar de esto, no se fija, sino que se fija en la misericordia que quiere repartir al mundo a través de uno, a través de usted.